La teoría cuantitativa del dinero se originó en el siglo XVI a raíz de lo que hoy se conoce como la revolución de los precios, como consecuencia de la llegada masiva de materiales preciosos, sobre todo el oro y la plata que provenían desde América. Los europeos pensaban que serían ricos, sin embargo, lo que ocurrió fue que los precios de los bienes aumentaron. Los precios se multiplicaron por 6 desde 1500 a 1650. Este nivel de inflación es demasiado elevado comparado a los del siglo XX, pero entonces era muy extraño ver subidas de precios. En 1556, Martín de Espilicueta, conocido también como el Doctor Navarros, fue un sacerdote, teólogo, filósofo y economista de la Escuela de Salamanca. Fue el primer economista en asociar el aumento de los precios al incremento de metales preciosos de la economía en la oferta monetaria de ese entonces. Azpilicueta dedujo que cuando los metales provenientes de América comenzaron a intercambiarse por bienes en Europa, el valor de estos metales cayó, dando lugar a una subida de los precios de los bienes. Su explicación fue que la cantidad de oro y plata crecía más rápido que la cantidad de bienes, por lo que los precios se debían de ajustar. Poco a poco, incluyó a su teoría cuantitativa la velocidad de circulación del dinero, dado que el incremento de transacciones comerciales también influía en el aumento de los precios. La teoría económica del pensador español pronto se extendió por Europa. En el año 1568, el francés Jean Bodin argumentó que también el aumentar la cantidad de dinero en circulación sin que haya un aumento comparable del suministro de mercancías, los precios tienen reacción al alza. Varios siglos después, Irving Fisher plasmó esas teorías en una fórmula en su libro El poder adquisitivo del dinero, siendo la forma más moderna y elaborada de esta teoría. La teoría cuantitativa del dinero a veces se conoce por ello la teoría de Fisher. La teoría cuantitativa del dinero es una teoría económica que determina el nivel de precios que establece la existencia de una relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel general de los precios, que pretende explicar las causas de la inflación y la deflación. Explica que cuanto más dinero disponible hay en una economía, los precios serán mucho más elevados. Si los consumidores tienen mucho dinero, significa que podrán comprar lo mismo por el hecho de que cuanto más dinero hay, los precios van a subir de manera significativa. La teoría manifiesta que el valor del dinero está ligado a cuánto circula en la economía. Si hay mucho, su precio será menor, porque los bienes y servicios van a subir. Esto es conocido como inflación. En cambio, si hay poco, el valor del dinero va a ser mayor porque el precio de los bienes y servicios van a ser menores. Cálculo de la teoría cuantitativa del dinero por Fisher. Para calcular el valor del dinero, Fisher parte de la premisa de que el valor de las cosas vendidas es igual al valor de las cosas compradas. Para ello, estableció la fórmula de que M por B es igual a P por T, donde M es la masa monetaria, B la velocidad de la circulación del dinero, P el nivel de precios y T son las transacciones realizadas, que se podría sustituir por la renta de un país. M por B igual a P por Y. De esta ecuación conviene saber. B, velocidad de circulación del dinero, a corto plazo es bastante constante ya que depende de los hábitos de los individuos que son incluidos por las instituciones. A largo plazo puede cambiar. Y, al formularse en un concepto neoclásico, la renta es de pleno empleo, es decir, es la renta del país utilizando todos los factores de producción, por lo que se considera constante. Por lo que podemos concluir que cualquier variación en M provoca variaciones en la misma proporción y dirección que P. David Ricardo nació en Londres el 18 de abril de 1772 y murió el 11 de septiembre de 1823. Fue un economista inglés de origen judío, miembro de la corriente del pensamiento clásico económico y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Continuó y profundizó en el análisis del circuito de producción de la República, cuyo origen se remota a Quesnay y al fisiocrático. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna,
por su análisis de la relación entre beneficios y salarios, uno de los iniciadores del razonamiento que daría lugar a la ley de los rendimientos decrecientes y uno de los principales fundadores de la teoría cuantitativa del dinero. Es por ello que es invocado por familias del pensamiento económico muy diferentes, desde los economistas austriacos, pasando por neoclásicos hasta los marxistas ingleses. También fue un hombre de negocios, espectacular, exitoso, agente de cambio y diputado, logrando amasar una considerable fortuna. David Ricardo intentó explicar el comportamiento de la inflación mediante una ecuación conocida como la teoría de David-Ricardo, dando la fórmula de que P es igual a K, siendo K el porcentaje de dinero que se utiliza para las transacciones. Si M aumenta, los precios también aumentan. La teoría cuantitativa del dinero recibió muchas críticas, empezando por la escuela keynesiana. Primero, importancia de la demanda agregada. Keynes y sus seguidores argumentaron que la teoría cuantitativa del dinero simplifica en exceso la relación entre dinero y precios, sin considerar adecuadamente la demanda agregada. Según los keynesianos, los precios no son únicamente función de la cantidad del dinero, sino también de la demanda agregada. En situaciones de recesión, un aumento en la oferta del dinero no necesariamente lleva a un aumento en los precios si la demanda agregada permanece débil. Segundo, rigidez de precios y salarios. Los keynesianos también critican la teoría por asumir que los precios y los salarios son flexibles. En realidad, estos pueden ser rígidos, lo que significa que los cambios en la cantidad de dinero no se traducen inmediatamente en los cambios en los precios. Tercero, velocidad del dinero variable. La teoría cuantitativa del dinero asume que la velocidad del dinero, entre paréntesis, la frecuencia con la que una unidad de dinero es utilizado para comprar bienes y servicios, es constante. Sin embargo, Keynes y otros economistas señalaron que la velocidad del dinero puede variar con las condiciones económicas, lo que complica la relación directa postulada por la teoría. Esta teoría también recibió críticas desde la escuela monetaristas. Primero, diferencias en el corto y el largo plazo. Aunque Milton Friedman, un proveniente monetarista, apoyaba la teoría cuantitativa del dinero, también señaló que sus efectos son más claros a lo largo que a corto plazo. En el corto plazo, los factores como expectativas y fricciones en el mercado pueden distorsionar la relación entre el dinero y los precios. Las críticas que recibía desde la escuela austríaca son las siguientes. Primero, impacto del dinero en la estructura de producción. Los economistas de la escuela austríaca como von Mises y Friedrich Hayek criticaron la teoría cuantitativa del dinero por no considerar cómo los cambios en la oferta del dinero afectan la estructura de producción. Argumentaban que la expansión del crédito y la oferta del dinero pueden llevar a inversiones erróneas y ciclos económicos, no simplemente a cambio de los precios. Segundo, neutralidad del dinero. Los austriacos también cuestionaron la suposición de que el dinero es neutral, es decir, de que los cambios en la cantidad del dinero solo afectan los precios y no la economía real. Según ellos, el dinero no es neutral y su inyección en la economía para distorsionar la producción y la asignación de recursos. Tuvo críticas empíricas que evidencian una empírica mixta. Diversos estudios empíricos han demostrado resultados mixtos respecto a la validez de la teoría cuantitativa del dinero. En algunos casos, aumentaron en la oferta del dinero y no se han traducido en incrementos proporcionales en los precios, debido a los factores como la variabilidad en la velocidad del dinero, en cambios en la demanda del dinero y las políticas económicas adicionales. Críticas desde las perspectivas modernas. Primero, complejidad del sistema financiero.
La economía moderna es considerablemente más compleja que en los tiempos primeros proponentes de la teoría cuantitativa del dinero. La creación del dinero ya no está limitada a los bancos centrales. Los bancos comerciales y otros intermediarios financieros juegan un rol significativo en la expansión del crédito y la oferta del dinero, complicando la relación directa entre la cantidad de dinero y los precios. Segundo, políticas monetarias no convencionales. Las políticas monetarias no convencionales, como la flexibilidad cuantitativa, han demostrado que el aumento es la base monetaria no necesariamente lleva un aumento proporcional en la inflación, especialmente en un contexto de tasas de interés muy bajas y trampas de liquidez. En conclusión, podemos decir que la teoría cuantitativa del dinero ha sido una herramienta fundamental en la macroeconomía. Ha sido criticada por su simplificación de las dinámicas económicas y su incapacidad para explicar ciertas realidades económicas, especialmente en el corto plazo y en los contextos de una economía moderna y compleja. La teoría general del empleo, el interés y el dinero de John Maynard Keynes. Como contexto histórico e introducción, Keynes fue el que desarrolló esta teoría en respuesta a la Gran Depresión, en la cual se dio en la década de 1930. Este fue un periodo de desempleo masivo y el cual fue muy prolongado en las economías que en ese entonces eran capitalistas. La economía prevaleciente en ese momento, la economía clásica como tal, no lograba explicar ni ofrecer soluciones ante esta situación, la cual era de un desequilibrio persistente. Keynes cuestionó los principios fundamentales de la economía clásica como la ley de Say, el pleno empleo automático y la neutralidad del dinero. Como tal, generó unos fundamentos teóricos donde Keynes rechazaba la idea de que la oferta creaba su propia demanda y que los mercados tienden automáticamente el pleno empleo a largo plazo. Introdujo el concepto de demanda efectiva como determinante del nivel de empleo y producción en una economía. La demanda efectiva está compuesta por el gasto en consumo y el gasto en inversión. Teoría del consumo y la propensión marginal al consumir. Esto generó Keynes dado a que dependía principalmente del ingreso disponible, según la ley psicológica que fundamentaba Keynes. La propensión marginal a consumir era la porción del ingreso adicional que se destinaba al consumo, era positiva, pero debía ser inferior a 1. A medida que aumentaba el ingreso, la propensión marginal a consumir disminuía, lo que esto implica que el ahorro aumenta más que proporcionalmente, donde el consumo era relativamente estable, ya que las personas tendían a suavizar su consumo en el tiempo. De esto también generó otra, que era la teoría de la inversión y la eficiencia marginal del capital. La inversión donde Keynes decía que la inversión depende de la eficiencia marginal del capital, que es la tasa de rendimiento esperada sobre el costo de reposición del bien del capital. También dependía de la tasa de interés, dado que afectaba el costo, la oportunidad de la inversión, donde como tal la inversión era volátil y dependía de las expectativas del rendimiento futuro, las cuales podrían ser inestables y más que todo estaban influenciadas por factores que eran psicológicos. Keynes enfatizó la importancia de los espíritus animales de los empresarios en la determinación de la inversión y buscó una preferencia por la liquidez y la tasa de interés, donde daba a conocer que la demanda de dinero era preferencia por liquidez, dependía del ingreso, la tasa del interés y los motivos de precaución y especulación. El motivo de precaución se refería a la necesidad de tener dinero líquido por razones imprevistas. El motivo de especulación se basaba en la expectativa de cambios futuros en la tasa de interés. La tasa de interés como tal sabemos que es la de igualdad de la demanda y la oferta de dinero en el mercado. La política monetaria puede influir en la tasa de interés al afectar la oferta del dinero. Y esto se da un equilibrio involuntario, lo que sería con el desempleo. El equilibrio se alcanza cuando la demanda efectiva, o sea, el consumo más la inversión, igual a la oferta de bienes y servicios. Pero ese equilibrio puede ocurrir con desempleo involuntario si la demanda efectiva es insuficiente. Las rigideces de precios, salarios nominales a la baja impiden el ajuste automático hacia el pleno empleo. Keynes como tal
rechazaba la idea de que los salarios y los precios flexibles aseguraban el pleno empleo, lo que dio como tal a la trampa de liquidez, como tal lo llamó así, y ineficiencia de la política monetaria. En situaciones de alta incertidumbre, donde habían pues varias problemáticas, incluso no habían nada más que expectativas pesimistas, la demanda de dinero puede volverse altamente elástica respecto a lo que es la tasa de interés. En este caso fue conocido como la trampa de liquidez, nombrada anteriormente, la política monetaria donde pierde efectividad para estimular la inversión y la demanda efectiva. Keynes argumentaba que en estas circunstancias la política fiscal sería más efectiva para impulsar la economía. Políticas económicas y del papel del Estado fue lo que generó de ello. Keynes justificaba la intervención del Estado a través de políticas fiscales y monetarias para estimular la demanda agregada y alcanzar como tal el pleno empleo. La política fiscal expansiva, esta aumentaba el ingreso o el gasto público a reducción de impuestos. Esto aumentaba directamente la demanda efectiva. Y la política monetaria expansiva reducía prácticamente la tasa de interés y aumentaba la oferta monetaria como tal, incentivando así la inversión y por lo tanto también generaba una demanda efectiva. Keynes advirtió sobre los peligros de la parálisis de las inversiones y el estancamiento secular sobre esto, si no se tomaban medidas las cuales debían ser adecuadas, lo que dio como tal el multiplicador del gasto y el impacto de las políticas. Keynes generaba estas ideas como tal, de hecho, donde decía, el multiplicador del gasto muestra como un aumento inicial en la inversión o el gasto público generaba un aumento múltiple en ingresos y como tal en la producción. Keynes destacaba el impacto multiplicador de las políticas fiscales y monetarias como tal sobre lo que era la demanda agregada y más que todo lo que era el empleo. Eh, También lo que nombré anteriormente era el tamaño del multiplicador. Esto dependía de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a importar como tal. Keynes generó unas críticas las cuales se buscaba como desarrollar posteriormente, incluyendo la falta de microfundamentos sólidos, la ausencia de expectativas racionales y la falta de consideración de los precios y salarios flexibles. Surgieron escuelas de pensamientos alternativas, como los nuevos clásicos y los nuevos keynesianos como tal, que intentaron abordar lo que eran estas limitaciones. Mm, Como tal, los nuevos clásicos serán liderados por otras personas quienes eran Robert Lucas y Thomas Sargent. Estos reintrodujeron las expectativas racionales y cuestionaron la efectividad de las políticas de lo que era la demanda. Los nuevos keynesianos como Gregory Mankiw y Oliver Blanchard incorporaron rigidez como tal en los precios y salarios nominales, en lo cual eran modelos de microfundamentos. Pero las ideas básicas de Keynes sobre la demanda efectiva, el multiplicador y el papel del Estado en la estabilización económica seguían siendo muy influyentes, lo que generaba un impacto delegado. La teoría general de Keynes revolucionó prácticamente el pensamiento económico y sentó las bases de la macroeconomía moderna, eh, ya que ésta brindaba una justificación teórica para la inversión del Estado en la economía a través de políticas fiscales y monetarias. Influyó más que todo en las políticas económicas de la mayoría de los países, y esto, como lo dije anteriormente, especialmente después de la Gran Depresión y durante la década pues, posterior a todas estas situaciones. Fomentó el desarrollo del estado de bienestar, buscaba el bienestar como tal y la implementación de políticas contracíclicas para suavizar las fluctuaciones económicas. Aunque su influencia, pues como tal, en lo que ya venía a ser modernista, disminuyó temporalmente durante el resurgimiento del pensamiento económico liberal, que se dio entre las décadas de 1970 y 1980. Las ideas keynesianas siguen siendo realmente ampliamente estudiadas y aún siguen siendo aplicadas en lo que es la actualidad, en la economía actual prácticamente. Y pues todo esto teniendo en cuenta claramente la combinación con muchos enfoques teóricos.
Y como tal, esta explicación busca ser muy extensa, ya que cubre los detalles y los principios fundamentales de lo que fue la teoría de Keynes y sus implicaciones para las políticas económicas, las críticas e incluso desarrollos posteriores y su profundo impacto en el pensamiento y la práctica de economía moderna. Como prácticamente esta teoría ha estado basada en la producción de lo que es el empleo, el interés y las reservas monetarias, este es un modelo de corto plazo, de economía cerrada, y que parte del desequilibrio aplicable a economías desarrolladas que pues ha otorgado el estudio, y un estudio prácticamente muy fundamental en el direccionamiento de la economía, con la posibilidad de lograr actuar directamente a través de instrumentos fiscales y monetarios.